El trabajo, tal como lo conocemos, siempre ha sido una construcción en movimiento. Desde el agricultor que observaba el cielo para anticipar la lluvia hasta el programador que hoy interpreta líneas de código, cada época ha redefinido qué significa trabajar, producir y aportar valor. La inteligencia artificial generativa no aparece como una herramienta más en esta evolución, emerge como una fuerza transformadora que reconfigura no solo las tareas, sino también la propia noción de creatividad, conocimiento y utilidad humana. En este video analizamos el impacto de la inteligencia artificial generativa en el futuro del trabajo. Suscríbete gratis ahora mismo y acompáñame en este viaje donde exploramos cómo la inteligencia artificial está redefiniendo lo que significa ser humano en el mundo laboral. La inteligencia artificial generativa no se limita a automatizar tareas repetitivas, como lo hicieron las máquinas industriales o los algoritmos tradicionales. Su campo de acción es distinto, se adentra en el ámbito de lo simbólico, de lo creativo, de aquello que durante siglos se consideró exclusivamente humano. Un diseñador gráfico ya no parte de un lienzo en blanco, sino de una interacción con un sistema capaz de generar múltiples propuestas visuales en cuestión de segundos. Un redactor no necesariamente escribe desde cero, sino que guía, revisa y mejora textos generados por modelos de lenguaje. Un programador no desarrolla cada línea de código manualmente, sino que supervisa, adapta y valida soluciones sugeridas por sistemas automatizados. En este contexto, el trabajo comienza a parecerse menos a la ejecución directa y más a la dirección, la curaduría y la toma de decisiones. Este cambio introduce una nueva dinámica, la transición del hacer al decidir qué se hace. En lugar de ejecutar cada paso del proceso, el trabajador humano se convierte en una especie de coordinador de sistemas inteligentes. La habilidad central ya no es únicamente saber realizar una tarea, sino saber guiar, evaluar y perfeccionar lo que la máquina produce. En este nuevo escenario surge una pregunta inevitable: ¿qué ocurre con el valor del trabajo humano cuando una máquina puede generar resultados similares en cuestión de segundos? La respuesta no es uniforme. En muchos casos, la inteligencia artificial generativa actúa como un multiplicador de productividad. Profesionales que antes necesitaban horas para elaborar un borrador ahora pueden obtenerlo en minutos. Esto no elimina necesariamente su trabajo, pero sí transforma su naturaleza. El tiempo liberado puede dedicarse a tareas de mayor nivel, como la estrategia, el análisis, la personalización o la innovación. Sin embargo, esta misma eficiencia puede reducir la demanda de ciertos perfiles, especialmente aquellos centrados en tareas iniciales o repetitivas dentro de procesos creativos. A partir de aquí emerge un fenómeno relevante: la compresión del trabajo. Actividades que antes requerían equipos completos pueden ser realizadas por una sola persona apoyada por herramientas de inteligencia artificial. Este cambio no implica necesariamente una pérdida inmediata de empleo, pero sí una reconfiguración del mercado laboral. Menos personas pueden realizar más tareas, lo que obliga a redefinir roles, estructuras organizativas y expectativas profesionales. Al mismo tiempo, surgen nuevas profesiones que hasta hace poco eran inexistentes. Entre ellas se encuentran los especialistas en interacción con sistemas generativos, capaces de formular instrucciones precisas para obtener resultados específicos, los entrenadores de modelos, que supervisan y mejoran el comportamiento de estos sistemas, los curadores de contenido generado, encargados de seleccionar y validar resultados, y los auditores de sesgos, cuya función es detectar y mitigar posibles distorsiones en los modelos. Estas nuevas ocupaciones comparten una característica fundamental: no sustituyen lo humano, sino que lo reconfiguran. No se trata de competir contra la máquina, sino de aprender a trabajar con ella de manera eficaz. Sin embargo, esta transición no es automática ni equitativa. La historia de la innovación tecnológica demuestra que sus beneficios no siempre se distribuyen de forma homogénea. Algunos sectores adoptan rápidamente estas herramientas y se transforman, mientras que otros avanzan con mayor lentitud. Algunas personas logran adaptarse y aprovechar las nuevas oportunidades, mientras que otras enfrentan dificultades para reconvertirse profesionalmente.
En este contexto, la educación adquiere un papel central. Ya no basta con adquirir habilidades técnicas específicas que pueden quedar obsoletas en pocos años. Se vuelve fundamental desarrollar capacidades más amplias y transferibles, como el pensamiento crítico, la creatividad, la adaptabilidad y el aprendizaje continuo. La capacidad de formular buenas preguntas, interpretar resultados y conectar ideas diversas se convierte en un activo clave en el nuevo entorno laboral. La inteligencia artificial generativa también desafía una creencia profundamente arraigada, la idea de que la creatividad es una cualidad exclusivamente humana. Cuando una máquina puede redactar textos, generar imágenes o componer música, surge una inquietud legítima: ¿qué nos distingue realmente? La respuesta no se encuentra únicamente en la capacidad de producir, sino en la capacidad de otorgar sentido. Los sistemas generativos pueden crear múltiples opciones, pero carecen de intención, experiencia y contexto vivido. No comprenden el significado de lo que producen ni poseen conciencia de su impacto. En ese espacio, el ser humano mantiene un papel esencial. El trabajo del futuro, por lo tanto, no desaparece, sino que se desplaza hacia ese territorio, el de la interpretación, la intención y el significado. La inteligencia artificial puede generar contenido, pero es el ser humano quien determina su relevancia, su coherencia y su valor. Este desplazamiento también redefine la relación con el error. En el modelo tradicional, el error humano era un elemento a minimizar. En el nuevo paradigma, el error puede provenir tanto del humano como de la máquina. Los sistemas generativos pueden producir información incorrecta, sesgada o incluso completamente inventada. Por ello, el trabajador del futuro no solo crea, sino que también verifica, valida y corrige. Esta capacidad crítica se convierte en una herramienta indispensable en un entorno caracterizado por la abundancia de contenido generado. Sin ella, el riesgo no es solo la pérdida de empleo, sino también la pérdida de calidad, rigor y confianza en la información. Otro aspecto clave es la transformación del tiempo de trabajo. La aceleración de las tareas abre la posibilidad de reducir jornadas laborales o redistribuir el tiempo disponible. Sin embargo, también existe el riesgo de que aumenten las expectativas de productividad, lo que podría derivar en una intensificación del trabajo. La tecnología, por sí sola, no determina este resultado, depende de decisiones sociales, económicas y políticas. Paralelamente, la inteligencia artificial generativa facilita nuevas formas de trabajo independiente. Con acceso a estas herramientas, una persona puede crear contenido, desarrollar productos o iniciar proyectos con una inversión relativamente baja. Esto amplía las oportunidades de participación en la economía digital, aunque también incrementa la competencia. El mercado laboral comienza a configurarse como un entorno en el que la abundancia de contenido convive con la escasez de atención. En este contexto, no basta con producir, es necesario generar valor y relevancia. La capacidad de conectar con otros, comunicar ideas de manera efectiva y ofrecer propuestas significativas adquiere un papel determinante. Asimismo, la inteligencia artificial generativa plantea interrogantes sobre la identidad profesional. Si una parte sustancial del trabajo es realizada por sistemas automatizados, surgen preguntas sobre la autoría, el mérito y la experiencia. Estas cuestiones reflejan un cambio profundo en la forma en que entendemos el trabajo y la contribución individual. En algunos casos, estas tecnologías reducen las barreras de entrada a determinadas actividades. Personas sin formación técnica avanzada pueden realizar tareas que antes requerían años de especialización. Esto democratiza el acceso, pero también redefine el valor del conocimiento experto. La especialización sigue siendo relevante, pero se complementa con la capacidad de utilizar herramientas de manera estratégica. El futuro del trabajo no debe interpretarse como un escenario de sustitución total ni de continuidad inalterada. Se trata de un entorno híbrido, dinámico y en constante evolución, en el que humanos y sistemas inteligentes interactúan de formas cada vez más complejas. Una forma útil de comprender este proceso es imaginar el trabajo como un lenguaje.
Durante mucho tiempo, los seres humanos han sido los únicos emisores. La inteligencia artificial generativa introduce un nuevo agente capaz de producir contenidos con gran fluidez. Sin embargo, la dirección de esa conversación sigue dependiendo de las decisiones humanas, que se solicita, que se selecciona y que se considera valioso. En este contexto, el desafío no es únicamente adaptarse a la tecnología, sino también definir el tipo de futuro que se desea construir. La inteligencia artificial abre posibilidades, pero no determina el rumbo. Esa responsabilidad continúa siendo humana. El trabajo del futuro no desaparece, sino que se transforma. Se convierte en una interacción constante entre capacidades humanas y sistemas artificiales. En este nuevo escenario, el papel del ser humano no es el de un elemento sustituido, sino el de un agente que orienta, interpreta y da sentido a lo que se produce. La cuestión central ya no es si habrá trabajo, sino qué tipo de trabajo será valorado. Y en esa elección se define no solo la estructura económica del futuro, sino también la manera en que entendemos nuestra propia humanidad. Gracias por acompañar este video hasta el final. Si algo de lo que viste te hizo pensar distinto, entonces ya valió la pena el viaje. Te invito a suscribirte gratuitamente al canal para seguir explorando juntos cómo la inteligencia artificial está transformando nuestro mundo, y a continuar con los videos recomendados que aparecen en pantalla, donde profundizamos aún más en estas ideas y sus implicaciones.